Yay. Okay. Hello. Hello. Look at all your beautiful faces. Miren todos sus rostros hermosos. Yes. Before I get started, I want to introduce you to a few people. Antes de comenzar, quiero presentarles algunas personas. I live on the coast of Northern California. Yo vivo en la costa norte de California. Pastor a couple churches there. Pastoreo un par de iglesias allá. And we have a school of supernatural discipleship. Y tenemos una escuela de discipulado sobrenatural. And so I brought with me one of our third-year students in the school. Así que traje conmigo un estudiante que ya lleva el tercer año en la escuela. And he interns with me this year. Está siendo internado conmigo este año. So I want to introduce you. This is Tyler Daniels. Así que les presento a Tyler Daniels. He's an amazing young man, really creative. Es un joven muy impresionante, muy creativo. And then I want to introduce you to Leif Hetland. Quiero presentarles a Leif Hetland, Who probably most of you already know. que probablemente ya la mayoría de ustedes conocen. Amazing man. Un I want to hombre introduce you asombroso. to Fred. I don't know your last name yet. Fred. Stand up. From Wyoming. De US. Wyoming. Huh? And he's absolutely amazing, just carries the presence of God. Es un hombre asombroso que lleva la presencia de I also Dios. want to introduce you to my good friend and brother of mine, También quiero presentarles a un amigo muy bueno mío, Jeremy Connor. Jeremy Connor. We have all been so blessed by you. Todos hemos sido tan bendecidos por ustedes. I'll tell you one thing though, Chile has ruined me in a few ways. Les digo, me voy arruinado de aquí de Chile. There are certain things I can no longer eat when I go home. Porque hay algunas cosas que ya no voy a poder comer cuando vuelva a casa. I can no longer eat a melon from the United States. No puedo volver a comer un melón de Estados Unidos. I loved melons in the United States Me gustaban los melones de Estados Unidos until I tasted one here, hasta que probé uno aquí and now all other melons are horrible. y ahora todos los otros melones saben horrible. My heart breaks because I have to go home and I won't have any more Chilean melons. Mi corazón se rompe porque voy a volver a los estados y no voy a poder comer melón. The food is so fresh here La comida es tan fresca aquí. and amazing. Es asombroso. But most of all, the people Igual que la gente. are amazing. Son asombrosos. The way that you have hosted us, La forma en que nos han acogido, loved us so well, nos han amado tanto, treated us so amazingly. nos han tratado maravillosamente. I don't know what I'm going to do when I go Y home, no sé qué voy a hacer ahora cuando vuelva a casa, because I'm just going to be Scott when I go home. porque va a ser terrible cuando vuelva a casa. People don't even say good morning to me. La gente ni dice buenos días, But here, everybody's so pero friendly. acá te van a saludar al tiro. I was talking to my wife last night on the phone, Estaba hablando con mi esposa anoche en el and teléfono she wanted me to personally thank you for her, y ella me pidió que personalmente les agradeciera por ella, for taking such good care of me. por cuidarme tan bien. So thank you from my wife. Así que muchas gracias de parte de mi esposa. Yay. Well, we had so much fun in the first service. Nos divertimos mucho en el primer servicio esta mañana. I want to tell you a few testimonies before I get started from the camp. Y quiero contarles algunos testimonios del campamento esta mañana. So the camp was such an amazingly powerful time. En el campamento tuvimos un tiempo asombroso, maravilloso. So many awesome speakers from all over the place. Tantos oradores de diferentes lugares, Cordoba, de Córdoba, the States, de los Spain, estados, de España. all over the place. And we see so De many todas young partes. people get their lives dramatically touched by God. Y vimos a tantos jóvenes que, con sus vidas dramáticamente tocadas por Dios. I know there were healings that happened. Tons and tons of people got physically healed. Sé que hubieron muchas sanidades, mucha gente que recibió sanidad allá. I got to do a workshop with a lot of these that are up front. Hice un taller donde todos estos que están aquí fueron. And they got to see people healed right in our workshop. Y vimos gente sanada ahí en el taller, ¿verdad? A girl with a broken back was completely healed. Una chica con su columna rota fue sanada así instantáneamente. Multiple young people with scoliosis Varias personas con escoliosis were totally healed. fueron sanadas al momento. Their spine straightened out and all the pain left. Sus columnas fueron enderezadas y el dolor se fue. One girl even had scoliosis so bad that her hip
would pull up and her hips were uneven. Una chica tenía escoliosis tan mal que hasta su cadera estaba desequilibrada. And when the Prince of Peace touched her body, Pero cuando el príncipe de paz tocó su cuerpo, peace caused her muscles to relax, la paz hizo que sus músculos se relajaran, her spine to straighten out, su columna se enderezó and her hips came back level. y sus caderas se pusieron en equilibrio. Is that amazing? ¿No es asombroso? Not only physical healing, but there was mental and emotional healing. Y no solamente sanidad física, sino que mental y emocional también. Had multiple young people come up with tears in their eyes Tenía saying that muchos they had jóvenes. hope again. Muchos jóvenes venir con lágrimas en sus ojos y diciéndome, tengo esperanza, hay esperanza, siento que hay esperanza para mí ahora. A few of them even said that they thought that they didn't have anything to live for. Algunos de ellos me dijeron que sentían que no tenían nada por qué vivir. One had even planned to end their life. Una hasta había planeado acabar con su vida. But at the end of the camp, they came up with tears in their eyes Pero al final del campamento vino con lágrimas en sus ojos and told me that God is so good y me dijo que Dios es tan bueno and they now know they have a reason to y live. que ahora ellos tienen una razón para vivir. Is that amazing? ¿No es asombroso? So I want to thank this family for hosting the camp Así que quiero agradecer a esta familia Because por hacer este campamento. because the dream that was in Roger and Gloria's heart, Porque supe que empezó algo en el corazón de Roger y Gloria and you've grabbed hold of like a family, y ustedes lo acogieron eso como una familia is transforming y lives. está transformando vidas. Not just in Chile, No solo en Chile, but nations from all over the place are sino represented. naciones de todas partes que están representadas aquí. The nations are being transformed from this house. Las naciones están siendo transformadas de esta casa. And I believe it's just the beginning. Y yo creo que es solo el principio. See? Yo también. See? Ah, good. When I say see, you have to say yes. Okay, bueno. See? Yes. Yes. I'm going to translate for her, so this is good. Gloria did so good in first service. Gloria a Dios lo hizo tan bien en el primer servicio. You're going to have fun when I start talking about fish, Ustedes van a divertirse mucho cuando empiece a hablar de peces, because Gloria does a brilliant fish imitation. porque Gloria hace una imitación de peces increíble. And I know you will love this, Roger. Yo sé que a ti te va a encantar esto, Roger. Okay, I'm going to jump into the message. Ok, vamos a saltar entonces al mensaje. Before I knew I was going to be speaking at your church, Antes de saber que iba a estar hablando aquí en tu iglesia, the Lord gave me a message for a church here in Chile. el Señor me dio un mensaje para una iglesia aquí en Chile. And I said, God, I don't even know that I'm speaking at a church. Yo dije, Dios, ni siquiera sé si voy a estar hablando en una iglesia. When I heard I was speaking here, I got really excited. Así que cuando supe que iba a estar hablando aquí, me emocioné mucho. So my heart for this message today Así que mi corazón para este mensaje hoy día is that it would either provoke you es que te provoque or totally affirm what you're already doing. o que ya afirme lo que ya estás haciendo. I want to come straight up against some lies that are so easy to believe. Quiero empezar por algunas mentiras que son tan fáciles para creer. And I want to talk about the difference between visitation Y quiero hablar en la diferencia entre visitación and habitation. y habitación. Because in so many of our pulpits around the world, Porque en muchos de nuestros púlpitos alrededor del mundo, without knowing it, we teach a theology sin darnos cuenta que enseñamos una teología that paints a picture of maybe a distant God. que pone una foto o una idea de un Dios We use words like encounter, y usamos palabras como encuentros. and I use the word all the time. Y yo usaba esa palabra todo el tiempo. But the definition of the word encounter means to accidentally run into someone. Pero la definición de la palabra encuentro es como de repente encontrarte con alguien. Like if me and Leif both went to the grocery store, Es como si yo y Leif fuéramos al supermercado. but I didn't know he was there and he didn't know I was Yo no there. sabía que él estaba ahí y él no sabía que yo estaba ahí. I walk around the corner and there's Leif, Y doy vuelta a una esquina y ahí encuentro a Leif. and I'm surprised. Y me sorprendo. We're both at the grocery store. Estamos los dos en el supermercado. I just encountered Leif, Y me encontré con Leif. and it wasn't planned. Y no estaba planeado. I accidentally ran into him. Accidentalmente lo encontré. But so much of our theology Y mucho de nuestra teología paints a picture
muestra una imagen of encountering God rather than living in His presence. de encontrarte con Dios en vez de vivir en su presencia. And so we come to church on Sundays and we visit Dad. Así que venimos los domingos y visitamos al papi. We get Sunday visitations. Hacemos visitas de domingo. Like maybe heaven was part of a big divorce. Así como si el cielo hubiera sido parte del gran divorcio. And the court gave Dad visitation on Y weekends. la corte le da permiso a Dios para visitarnos en los fines de semana. I'm here to tell you that heaven wasn't part of a divorce. Pareciera como que el cielo fuera parte de un divorcio. That we don't just get to visit Papa, Pero que no visitamos al papá. or like Leif says, Como Papa, Leif dice, papá. but we get to live in Him. La ley del cielo es que no lo visitamos, sino que vivimos We en get to él. live from Him. Y vivimos desde él. The Bible says that you're seated in heavenly places. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales. You're not just a person that lives on earth. No eres solamente una persona que vive en la tierra. You are a son or a daughter seated in heaven, Eres un hijo, una hija sentada en lugares celestiales, having an earthly experience. teniendo una experiencia terrenal. Not only that, but the Bible says you're an ambassador of Christ. Y no solo eso, sino que la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. See, we're not even called to live by the economy of this world. Ni siquiera estamos llamados a vivir por la economía de este mundo. We're called to live by the economy of heaven. Estamos llamados a vivir por la economía del cielo. If you were an ambassador of the United States Si tú eres un embajador de Estados Unidos and you were sent to another country, y eres enviado a otro país, you don't live by the economy of the country that you were sent from. no vives por la economía del país donde fuiste enviado. You live by the economy of the United States. Vives por la economía de los Estados Unidos. You don't get paid the local salary. No te pagan el sueldo del lugar, You get paid the same as if you lived in the United te States. pagan lo mismo que si vivieras en los Estados Unidos. You don't live in a house that's like anybody else's. No vives en una casa como las casas de toda la demás gente. You live with all the comforts of home that you know. Tú vives con todas las comodidades de como si estuvieras en casa. Because the country you come from wants you to show what it is to be a citizen of that country. Porque el país donde estás viviendo quieren que se vea cómo vivirías en tu país, cómo es el país de donde tú vienes. You represent that country. Porque representas ese país. In the same way, we are representatives of heaven. Y de la misma forma, nosotros representamos al cielo. Can I tell you something about the economy of heaven? ¿Puedo decirles algo de la economía del cielo? The economy of heaven is strong. La economía del cielo es fuerte. The streets are paved in gold. Las calles son de oro. There's jewels everywhere. Hay joyas por todas partes. The housing market is booming. El mercado allá está floreciendo. People are dying to get in there. La gente se muere por llegar ahí. This is when you laugh. My kids would call that a dad joke. Mis hijos llamarían eso un chiste del papi. If they heard it, they would be shaking their head. Si eso lo hubieran escuchado, estarían moviendo Oh, la cabeza. dad. I have lots of dad jokes. Tengo muchos chistes así de papá. You are called to live by the economy of the place that you Estás represent. llamado para vivir en la economía del lugar que tú representas. An ambassador of Christ, Embajador de a Cristo, representative of heaven. representando al cielo. To live in inheritance Vivir en una herencia because you're a son or a daughter. porque eres un hijo o hija. Is that good? ¿No es bueno eso? See, the idea that we visit God is so wrong in so many ways. Porque saben, la idea eso de que visitamos a Dios es tan mala, tan We equivocada. go to events and we have these great things that happen with God. Vamos a eventos y tenemos estas grandes cosas o manifestaciones de Dios. And it's really easy to start living from event to event. Y es muy fácil vivir de evento en evento. And I'm waiting for the next event so I can have something big happen again in my Y life. estoy esperando al próximo evento para tener algo grande de Dios que me pase. But I would tell you it's a lie from the enemy Pero esa es una mentira del diablo, that we have to live from event to event. de que tengamos que vivir de evento en evento. I would tell you this, that there are no dry seasons in the Christian life. Les digo, no hay estaciones secas o temporadas secas en la vida cristiana. That you don't have to experience drought.
No tienes que experimentar una sequía And you don't have to experience distance between you and the Father. y no tienes que experimentar distancia entre tú y tu Padre. I believe that He's closer than your skin. Yo creo que Él está más cerca que tu propia piel. He wants to be face to face with you. Quiere estar cara a cara contigo. The Bible even says He'll never leave you or forsake you. La Biblia dice que Él nunca te dejará, nunca te The abandonará. key word in the sentence that we got to get is never. La palabra clave aquí es nunca. Never. Nunca. There is never a time when there's distance between Him and you. No habrá nunca un tiempo en que haya distancia entre Él y tú. See, this life is not about visitation, Ven, esta vida no se trata de it's visitaciones. about habitation. Es acerca de habitar. He is in me, Él vive en mí, He is on me, está en mí and He flows through me. y fluye a través de mí. I want to read a verse to you. Quiero leerles un verso. Are you with me? ¿Están conmigo? Are you sure? ¿Seguro? Okay. I heard that the people in second service were wild and crazy. Escuché que la gente del segundo culto era loca. And first service set the bar pretty high. El primer servicio puso la vara bien alta. So you better bring your best today Así que por favor hoy día háganlo lo mejor que puedan. if you want to keep up with first service. Si es que quieren seguir compitiendo con el primer servicio. I'm going to turn to Jeremiah chapter 17, verse 7 and 8. Busquen Jeremías 17, versos 7 y 8. I'll go ahead and read through the same as last time. Okay, is this better? Okay, great. So verse 7 El verso 7. says, "Blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust is the Lord. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. For he will be like a tree planted by water, Porque será como un árbol plantado junto al agua, that extends its roots by the stream. que extiende sus raíces hacia la corriente. It will not fear when the heat comes, No teme que llegue el calor, but its leaves will be green. y sus hojas están siempre verdes. It will not be anxious in the year of drought, En la época de sequía no se angustia nor will it cease to bear fruit." y nunca deja de dar frutos. Did you hear what this verse says? ¿Escucharon lo que dice ese verso? You're a tree Eres un árbol planted by a stream. plantado junto a corrientes de agua. When the heat of the sun rises, Cuando el sol sale así bien you fuerte, don't have to fear. no debes temer, Your leaves will not be wilted. porque tus hojas nunca se secarán. You don't shrink back. No te encoges. Your leaves stay full and green. Tus hojas se mantienen grandes y verdes. Without water, your leaves would be ruined. Sin agua, tus hojas estarían arruinadas. But because of the stream, your leaves stay green. Pero por esas corrientes de agua te mantienes verde. And when drought surrounds you, Y cuando la sequía te rodea, you don't have to experience the death of drought, tú no tienes que experimentar la muerte de la sequía, but you have fruit hanging from your branches. porque tienes tus ramas, Now you've got to get this one. frutos. Tienes tus ramas llenas de fruto, I'm sorry. You've got to get this one. Tienen que entender esto. This tree is fruitful Este árbol es fructífero because it's not drinking from its surroundings, porque no está bebiendo de lo que hay a su alrededor, but it's drinking from its source. sino que está bebiendo de su fuente. This is important. Esto es importante. If we're going to live this Christian life Si vamos a vivir esta vida cristiana and we're going to burn brightly without burning out, y vamos a vivir sin quemarnos, we've got to learn to live from our source. debemos aprender a vivir desde nuestra fuente, Firmly planted, bien plantados, with roots that drink from living water. con raíces que beban de agua viva. So when the circumstances of life come, Así que para que cuando las circunstancias de la vida vengan, and they do, y vienen, none of us are immune to life. ninguno de nosotros somos inmunes a la vida. We all have mountaintop experiences, Algunos tenemos experiencias así de ahí en la and at montaña times we have valley y experiences. tiempos cuando tenemos experiencias en el valle. Sometimes you even feel like you're walking through the desert. A veces sientes como que estás caminando a través de un desierto, But it doesn't mean you have to suffer in the desert. pero no significa que tienes que sufrir en el desierto. When we can learn to live in a habitation of His presence Cuando aprendemos a vivir en la habitación de su presencia and drink from His love and His truth, y beber de su amor y su verdad, no matter what life brings, no importa lo que la vida traiga, God can turn that which was meant for bad in your life Dios puede transformar eso que fue traído para mal, to good in your life. para bien en tu vida. The sun on a tree with no water
The sun on a tree with no water El sol sobre un árbol sin agua would destroy the tree. destruiría al árbol. But since the tree has water, Pero como el árbol tiene agua, the sun makes the tree stronger. el sol hace el árbol más fuerte. See, circumstances will come in life, Circunstancias vendrán en tu vida. and if we try to walk through them alone, Y si tratamos de caminar a través de ellas solos, they can destroy us. podrían destruirnos. But when we rest in our source, Pero cuando descansamos en nuestra fuente, gracias. If you want some, tell me, we'll stop. Okay. The thing that comes and tries to destroy you, las cosas que vienen para tratar de destruirte, when you drink from your source, cuando tú bebes de tu fuente, it'll only make you stronger. solo te hará fuerte, más fuerte. See, the Bible says La Biblia dice that God turns all things to good for those who love Him. que Dios transforma todas las cosas para bien a God- aquellos que le aman. Sorry. God can take your mess Dios puede tomar tu enredo o tus embarradas and turn it into a message. y transformarlo en un mensaje. God can take the thing that was going to defeat you Dios puede tomar las cosas que te iban a desafiar and turn it into the testimony of His y goodness. transformarlos en un testimonio para su bien. This source isn't just for us solely. Esta fuente no es solo para nosotros, It's not just an individual thing. no es solo una cosa individual, It is a very personal, intimate relationship with es our una Father. cosa muy personal en esta relación con nuestro Padre. But it doesn't stop there. Pero no para ahí. Not only do you drink from your source, No solo bebes de tu fuente, but we're also meant to be a place where that flows from us. sino que también debemos ser una fuente que fluye para otros a través de nosotros. I believe with everything in me Yo creo con todo mi ser that sitting in this room que en esta pieza is the cure to broken economies. está la cura para la economía rota. I believe that sitting in this room Yo creo que en esta pieza is the cure to cancer. está la cura para el cáncer. I believe that sitting in this room is the cure to Yo divorce, creo que alguien que está sentado aquí es la cura para el divorcio, the cure to broken families, la cura para las familias quebrantadas. that we could create an orphanless nation. We could create an orphanless nation. Podemos crear una nación sin huérfanos, Right, a nation free from orphan. una nación sin huérfanos. Why? Because we're a family. ¿Por qué? Porque somos familia And we are the answer. y nosotros somos la respuesta. In a theology that says God's distant, En esa teología que dice que Dios está distante, we're constantly praying that God would come estamos siempre orando que Dios venga, que venga. and maybe He would show up Y a lo mejor Él se aparece de and repente He would be the answer. y Él es la respuesta. But when we realize that He is always here, Pero cuando nos damos cuenta de que Él está siempre aquí, the Bible says He's omnipresent. la Biblia dice que Él es omnipresente. That means He's everywhere all at once. Significa que está en todas partes al mismo tiempo. There is nowhere that you could go No hay lugar donde tú puedas ir and He would not be there. en que Él no esté ya ahí. David even says He could go down into Sheol and there you would be God. David dice en la palabra que puedes ir al Seol y allí va a estar Dios. The Psalms say you could be in the darkest of places and there He would be. Los salmos dicen que tú puedes ir a los lugares más oscuros y Él No- va a estar allí. No matter where you go, there He is. No importa dónde tú vayas, Él ya va a estar allí. If we could understand that Si pudiéramos entender eso and begin to live our life with an awareness y empezar a vivir nuestras vidas con esa seguridad, of the availability of the love of our Father con esa habilidad de sentir el amor de nuestro Padre and the closeness of His presence, y la cercanía de su presencia, the world would benefit from that family el mundo se beneficiaría de esa familia in such an amazing way. en una forma tan grandiosa. My friend's father was an investigator Un amigo, el padre de un amigo mío era un investigador for the FBI in the United States. para el FBI de los Estados Unidos And his specialty was handwriting. y su especialidad era escritura. He would study handwriting. He would Él study handwriting. estudiaba las escrituras, así como se escribe, ¿no? ¿Ortografía? Ya. Exactly. Caligrafía. Perfecto. Caligrafía.
One day he told my friend, Un día le dijo a mi amigo, he said, "Did you know that an alcoholic writes better when they're drunk?" ¿tú sabías que un alcohólico escribe mejor cuando está borracho? And my friend thought, "That's interesting, Dad." Y mi amigo pensó, papi, eso es interesante. Yeah, a little random. Sí, raro, súper raro. But then he got to thinking. Pero después se puso a pensar That is so right. que en realidad sí, es correcto. If an alcoholic writes better when he's drunk, Si un alcohólico escribe mejor cuando está borracho, what do I do better when I'm intoxicated in the love of my Father? ¿qué es lo que puedo hacer yo cuando estoy intoxicado con el amor de mi padre? See, I'm no good at being a father to my kids unless I'm immersed in his love. Yo no puedo ser un mejor padre para mis hijos a menos que esté inmerso en su amor. I'm not a very good husband when I'm not in the love of God. No soy un muy buen esposo cuando no estoy inmerso en su amor. I can try my hardest, Puedo probarlo, intentar mis mejores esfuerzos, but none of it's as good as when I'm in him, pero nada de eso sería bueno sino hasta cuando estoy inmerso, aware of his love. Consciente de su amor. My kids get the best father they can get Mis hijos pueden tener el mejor papá que ellos pueden tener, because the love that flows in porque el amor que entra turns and flows out. fluye y sale hacia afuera. When they look to the Father, Cuando ellos miran al Padre, they see a good father ven un buen Padre, because they get to experience a good father. porque pueden experimentar un buen Padre. When our kids look at us, Cuando nuestros hijos nos miran a nosotros, they get to learn what God's like. pueden aprender cómo Dios es. And when we are in him Y cuando estamos en Él and aware of his presence, y conscientes de su presencia, we're no longer just Sunday morning Christians, ya no somos cristianos de día domingo, but it's lifestyle Christianity. sino cristianos que tienen como un estilo de vida, viven I'm a son or a daughter. un hijo, una hija, I'm rooted in his love, enraizada en su amor, and whatever comes my way, y que cualquier cosa que me pueda suceder, I continue to drink from my source. yo puedo seguir bebiendo de mi fuente. It doesn't mean I'm perfect. No significa que soy perfecto. I'll be the first to tell you I have bad days. Yo sería el primero en decirles que tengo algunos días malos. There's this thing I've begun to realize when I think about habitation. Hay esto que estoy empezando a darme cuenta cuando pienso acerca de habitación. I think so many thoughts that he's not thinking. Pienso tantos pensamientos que él no está pensando. Because I used to think when I mess up, Porque solía pensar que cuando yo la embarraba, there would naturally be distance. él, por supuesto, se iba a alejar de mí. But I've come to learn Pero he llegado a aprender that even in my greatest mistakes, que aún en mis mayores errores, he's as close as he was in my greatest victories. él está tan cerca como lo fue en mis mejores He victorias. doesn't actually go anywhere. Él realmente no se va a ninguna parte. David in the Bible was a brilliant picture of this. David en la Biblia es una ilustración muy buena de esto. The Lord said of David that David was a man after God's own heart. Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón. And he said that David carried a key. Y dice que David llevaba una llave. And I think it's a key we all need to learn. Y yo creo que es una llave que todos nosotros necesitamos If we're aprender. gonna move away from visitation Si nos vamos a mover, a alejar de visitación and into habitation, y hacia habitación, we've got to learn this key. tenemos que aprender esta llave, esta clave. See, David was honest with God. David era honesto con Dios. In the garden, when Adam and Eve realized they were naked, En el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, they hid themselves from God. se escondieron de Dios. But David would come open Pero David se mostraba delante de and Dios honest before y God. honesto delante de Dios. He would whine and complain to God. Él podía alegar y quejarse con Dios. And God loved it. Y a Dios le encantaba eso. I believe that God would take an honest, whiny person Yo creo que Dios toma a una persona que es así quejosa, quejumbrosa, any day over someone who is trying to look like they had it all together. cualquier día. Él prefiere a esos a los que tratan de aparentar algo que no son. Why? Because this is ¿Por relationship. qué? Porque eso es relación. He doesn't need us to be fake. Él no necesita que seamos falsos. He wants us to be honest. Él quiere que seamos honestos. So a key to living in habitation Así que una clave para vivir en habitación is when I have bad days, I'm honest with God.
Es cuando tengo esos días y soy honesta con Dios. When I feel disappointed, I'm honest with God. Cuando me desanimo de algo y puedo ser honesta con I no Dios. longer come to God with a list of prayer needs. Ya no vengo delante de Dios con una lista de peticiones de oración. My life becomes a prayer. Mi vida llega a ser una oración. I'm constantly in conversation. Estoy constantemente conversando con Él. A lot of it lately sounds like you're right, God. Últimamente he tenido que decir, sí, tú tienes razón, Because Dios. I'm learning a lot in this habitation. Porque estoy aprendiendo mucho en este tiempo de habitación. I'm learning to change the way I think. Aprendiendo a cambiar la forma de pensar. I'm mi learning to forma de change the pensar. way I see. Estoy aprendiendo a cambiar la forma en que veo cosas. And I'm learning to rest in Him, Y estoy aprendiendo a descansar en Él. no matter what my circumstances look No like. importa cómo se vean las circunstancias. In the creation story, En la historia de la creación, you see that when God created all of creation, cuando Dios creó toda la creación, it says that He made the fish, dice que Él hizo los peces and then He put them in their natural habitat. y los puso en su ambiente natural. And in their natural habitat, they're so beautiful, Y en su ambiente natural son tan hermosos, and they're so graceful. son tan graciosos. And it doesn't even look like work. They just flow through the No water. pareciera que trabajaran, sino que ellos flotan y se mueven. Why? Because they're in their natural habitat. ¿Por qué? Porque están en su ambiente natural. And then it says He made the birds of the air. Después dice que hizo los pájaros y las aves que vuelan, And God set them in their natural habitat. y Dios los puso en su ambiente natural. He set them to flight. Los puso a volar. And when you watch a bird, it's so amazing. Cuando tú miras un pájaro es tan asombroso. They just ride the wind, Se van con las corrientes de aire and they're so graceful y son muy lindos, muy because bellos, they're in their natural habitat. porque están en su ambiente natural. And then He made the beasts of the field. Y luego hizo las bestias del campo, You know, He made the lions hizo los leones with their big chests, con sus pechos así and they're so grandes, proud. y son tan orgullosos. And when they hunt, you see them when they hunt, and they're amazing Cuando to los ves watch. como cazan, son asombrosos verlos cazar. And they roar, and you can hear it for Y miles. gritan y sus aullidos los puedes escuchar And when they de walk, kilómetros. When they walk, they carry so much grace. Y cuando caminan se ven tan lindos. And it's their natural habitat. Es su ambiente natural. But have you ever seen an animal outside of its natural habitat? Pero ¿tú has visto algún animal fuera de su ambiente natural? Like, say, maybe a fish? ¿Ya? Tal vez un pez. You know what a Japanese fighting fish is? ¿Conocen lo que son unos peces japoneses luchadores? They're those little fish, and they're so pretty. Son unos peces chiquitos así, muy lindos, son de muchos colores, They're hermosos, so colorful, con mucho colorido. and they have these big flowing fins. Y tienen estas aletas así con las que ellos nadan. And when they're in the water, it looks like ballet almost. Cuando están en el agua pareciera como que estuvieran bailando ballet. There you go. But have you ever seen one of them out of the water? ¿Pero han visto alguna vez uno de esos fuera del agua? Have you ever seen one of those beautiful fish laying on the ground? ¿Han visto alguno de esos peces en la tierra, así fuera? It doesn't quite look the same. No se ven lo mismo. They're no longer just flowing and beautiful. Ya no flotan y se ven hermosos. They look pretty awkward. Se ven muy raros. They're just flop there. Así, flotan ahí. And those big long fins, Y las aletas are stuck to them. Las aletas como que se les enredan. And they might have a little bit of dirt on their face. Y puede que hasta tengan tierra en su ojo. And they're just trying to breathe. Y tratan de respirar. It just doesn't quite look the same. No se ven lo mismo. What was graceful in the natural habitat Lo que era hermoso en su ambiente natural, just becomes survival outside of that place. fuera del ambiente natural se convierte en sobrevivencia. Have you ever seen a bird in the city that maybe has a broken wing ¿Han visto un ave en la ciudad que a lo mejor se le rompió un ala and it no longer can fly? y ya no puede volar? So it just runs around. Y así como que corre, And it's nervous all the time. está toda nerviosa todo el tiempo. Why? Because it doesn't want to get eaten ¿Por qué? Porque no quiere que nadie se la coma or stepped on. o que lo pisen. And it's just looking for food. Y busca por comida, And what was so beautiful y lo que era tan hermoso en el aire has now been reduced to survival.
se ha reducido a sobrevivencia. Have you ever seen a lion in a cage? ¿Han visto un león en una jaula? Same response every time. Oh. La misma respuesta todas las veces. "Oh", Because it's not natural. porque no es natural. There's a university in Alabama, Hay una universidad en Alabama and their mascot is a lion. y su mascota es un león. And I went to this university to see they had a real lion in a Y cage. yo fui a esta universidad y saben que tienen un león real, vivo. It wasn't a very big area. No era muy grande el área y está cerrada con un vidrio. And this big, majestic lion looked so sad Y este león tan grande y majestuoso se ve tan triste and so bored. y aburrido. And everybody's tapping on the Y glass, todos golpean el vidrio ahí para and he doesn't mirarlo, even look up. y él ni siquiera mira. But then something interesting happened. Pero algo interesante pasó esa vez. This college student came flying down the hill on a skateboard. Un universitario venía bajando ahí por la colina en su skateboard. And this lion looked up, Y el león mira and its mane perked up, y se pone todo así alerta. and its tail started moving behind it. Su cola empieza a moverse detrás. And it got down low to the ground real quick. Y se agacha a la tierra bien rápido. And it was watching this skateboarder coming Y closer. miraba al muchacho acercarse. And right as the skateboarder passed, it ran to the glass. Y justo cuando el muchacho se acercó, corrió al vidrio. And then when it realized it was in a cage, Y cuando se dio cuenta que estaba en una jaula, it let out a huge roar. dio un tremendo aullido así. And for one moment, you could see this lion acting regular. Y por un momento pude ver a ese león actuar en forma real. But then it realized it wasn't in its natural habitat. Pero luego se dio cuenta que no estaba en su ambiente For natural. just 1 second, that skateboarder was a segundo. gazelle. Pensó que ese chico en el skateboard era una gacela. And he was going to eat a skateboarder. Y iba a comerse el chico en el skateboard. I would too if they put me in a cage. I would too if they put me in the cage. I'd eat a Yo también skateboarder. lo haría si que me pusieran en una jaula. But all of those things are so sad because they're not in their natural environment. Pero todas esas cosas son tan tristes porque no están en su ambiente natural. You look the same way outside of the presence of God. Tú te ves de la misma forma fuera de la presencia de Dios, Gasping for air, tratando de respirar, running todo around, nervioso, corriendo para allá y just para acá, trying to find a scrap. tratando de encontrar algo por ahí. And long enough outside of his presence and you just are bored. Y ya al tiempo de estar fuera de su presencia, And a little estás sad. aburrido y triste. He hasn't gone anywhere. Él no se ha ido a ninguna parte. We've just changed our focus. Eso es lo que nosotros hemos cambiado nuestro foco. Because we believe we're living this life alone. We believe that we're living this life alone. Porque nosotros creemos que estamos viviendo esta vida solos. And Dad just visits Y sometimes. que el papi nos visita de vez en cuando. But it's not the truth. Pero esa no es la verdad. We're meant to constantly drink from our source. Se supone que constantemente bebamos de su fuente. We're meant to be full with green leaves. Fuimos hechos para estar llenos de hojas verdes. Our branches would be heavy with fruit Que nuestras ramas estén cargadas de fruto. in every season. En toda estación. We don't even have to live by seasons. Ni siquiera tenemos que vivir de estación en You get estación. to bear fruit in every season. Debemos llevar fruto en toda estación. You get to be fruitful in everything. Puede ser fructífero en toda estación. The Bible talks about Joseph, La Biblia habla de José. Joseph the dreamer. José el soñador. And it says of Joseph when he was sold to Potiphar as a slave, Dice la Biblia que cuando fue vendido a Potifar como esclavo, that Joseph kept his eye and his heart on God. dice que José mantuvo su corazón en Dios. And the favor of God rested on Y el Joseph. favor de Dios descansaba sobre That José. Joseph had joy in everything that he did. Y José tenía gozo en todas las cosas que él hacía. Potiphar recognized the favor of God on Joseph. Potifar reconoció el favor de Dios en José. So he put him in charge of his entire house. Así que lo puso a cargo de toda la casa. And it says of Joseph that everything he touched succeeded. Y se dio cuenta que José, todo lo que tocaba, florecía. And Potiphar benefited from the favor of God on Joseph's Y life. Potifar se benefició mucho del favor de Dios sobre José. When Joseph went to the prison, the same thing happened. Cuando José fue a la prisión, pasó lo mismo. The head guard saw Joseph.
el guardia jefe vio a José he saw the favor of God that rested on Joseph's life. y vio el favor de Dios que descansaba sobre José. Even in prison, Joseph had fruit on his Aún en branches. prisión, José tenía frutos en su vida. And the guard put Joseph in charge of all of the prison. Y el guardia puso a José a cargo de todos los prisioneros. And it says Joseph was full of joy, Y dice que José estaba lleno de gozo, and everything Joseph did in the prison succeeded. que todo lo que hacía José prosperó. Todo lo que hacía José Prosperó. en la cárcel prosperaba. There we go. That's it. And then when Joseph interpreted the king's dream, Luego José interpretó el sueño del rey the king saw the favor of God on y el Joseph's rey life. pudo ver el favor de Dios sobre José. And the king put Joseph in charge of the entire kingdom. Y el rey puso a José a cargo de todo el reinado. He said, "You now have my authority and everyone will answer to you." Y le dijo, tú ahora tienes toda mi autoridad y todos tienen que responder a ti. The king even said of Joseph, "You're only second to me because I sit on the throne." Y el rey le dijo a José, tú solamente me secundas porque soy yo el que me siento en el trono. He gave Joseph the king's ring. Le dio a José el anillo del rey. Joseph was as powerful as the king, José era tan poderoso como el rey. a young boy that was thrown in a pit. Un chico que fue tirado en una cisterna, But his circumstances did not determine his fruit, pero sus circunstancias no determinaron su fruto, because he had a source that was so much bigger than his circumstances. porque tenía una fuente que era mucho más grande que sus circunstancias. When drought came over the land, Cuando vino la sequía sobre la tierra, because of Joseph and God's plan, por causa de José y los planes de Dios, all of the people ate through the drought. durante la hambruna y la hambruna y la sequía, toda la gente tuvo que comer. All of the people had plenty, Toda la gente Because- tenía abundancia, because the blessing of God rested on Joseph. porque la presencia de Dios, la gracia de Dios descansaba sobre José. This is what it looks like to live in a place of habitation. Así es como se ve vivir de este lugar de habitación. It's not just for you, No es solo para ti, but it also flows through you. sino que también fluye a través de ti. That when you go to work, Que cuando tú vas a trabajar, your boss's business el trabajo de tu jefe benefits because you carry the favor of se God. beneficia porque tú llevas la presencia de Dios, Because you represent a different economy. porque tú representas una economía diferente. And so the whole company benefits Así que toda la compañía, toda la empresa se beneficia, because you're there with living water. porque tú estás ahí con aguas vivas. And some of you business owners, Así que los que son dueños de negocios, as we begin to run our business the same way the kingdom runs, a medida que nosotros empezamos a manejar nuestros negocios de la forma que la economía de Dios funciona, with God's values, con los valores de Dios, when a son or a daughter can sit in business, cuando un hijo o una hija se puede mostrar en los negocios, not only is your business successful, no solo es tu negocio el exitoso, but the economy benefits sino que la economía se beneficia. because you not only have a source, Porque no solo tú tienes esta fuente de agua viva, but you become a source. sino que llegas a ser una fuente para los demás. I'm telling you, this affects every area of our Y life. les digo, esto beneficia cada área de nuestra vida. The Bible says all of creation La Biblia dice que toda la creación waits patiently espera pacientemente for the sons and daughters of God to be revealed. por la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Why? ¿Por qué? Because even if we don't know it, Porque aunque nosotros no lo sepamos, creation knows la creación lo sabe, that we carry something que nosotros llevamos algo that the earth groans for. que la tierra anhela. It's called the habitation of His presence. Se llama la habitación de su presencia. We are representatives of heaven, Somos representantes del cielo, bringing in a different reality, trayendo una realidad diferente. and all of creation will benefit Y from it. toda la creación se va a beneficiar de eso. We've got to get this one. Tenemos que hacerlo It changes everything. porque cambia todo. It changes the way you walk through loss. Cambia de la forma que tú caminas. I lost my older sister last year. Yo perdí a mi hermana mayor el año pasado It was very painful. y fue muy doloroso It still is a little. y todavía me duele un poquito, But I didn't have to walk through it alone. pero no tuve que caminar a través de eso solo. I got to walk through grief in a healthy way.
pude caminar por el duelo, el luto, en una forma saludable, because I have a source porque tengo una fuente and I'm firmly planted. y estoy firmemente plantada. And my roots reach out into the stream. Y mis raíces llegan hasta las corrientes de agua. And even though everything around me look like drought, Y aunque todas las cosas alrededor mío se vean como sequía, I still get to drink from my yo source. todavía puedo beber de mi fuente. And I was honest with God through Y it. fui honesto con Dios en esto. And He was never distant from me. Y nunca estuvo distante de mí. Listen to me. Escúchenme. There will be times in life Van a haber momentos en la vida where you will experience things cuando tú vas a experimentar cosas that'll try to tell you that God is distant. que van a tratar de decirte que Dios está lejos. But it is a lie from the pit of hell. Pero es una mentira del infierno. It is not true. No es verdad. Our life is not lived by our feelings, Nuestras vidas no son vividas por nuestros sentimientos but our life is lived by His truth. o emociones, sino por la verdad. Some of us have had truth, Algunos de nosotros tenemos verdad and it's our truth, y es nuestra verdad. and it's truth to us. Es para nosotros es verdad And we've lived by that truth. y hemos vivido por esas verdades. But it's not necessarily His truth. Pero no es necesariamente su verdad. We've seen Him in a way that He is not. Lo hemos visto a Él en una forma en la que Él no es. And I'm telling you today, there's a better way. Y te digo hoy día que hay una mejor forma. His truth Su verdad is greater than our truth. es más grande que And when we can line up with verdad. His truth, Y cuando nos alineamos con su verdad, then all of a sudden everything lines up. entonces todo lo demás se alinea. If we have Him, Si lo tenemos a Él, then who can be against us? entonces ¿quién puede estar contra nosotros? Even when I walk through the valley of the shadow of death, Aunque camine a través del valle de la muerte, fear is not my portion el temor no es mi porción, because He is with me. porque Él está conmigo. I lie down in green pastures. Puedo descansar en verdes pastos. He makes a table for me in the presence of my Dice enemies. que Él prepara una mesa para mí en presencia de mis enemigos. I get to feast in the presence of my enemy. Yo puedo festejar en la presencia de mis enemigos. Why? Because I've learned to rest in my ¿Por Father, qué? Porque he aprendido a descansar en mi fuente, my one true source, mi única fuente, and my natural habitat en mi ambiente natural, is in Him. es en Él. I'll end with this. In the creation story, when God created man, Y quiero terminar con esto. En la creación, cuando Dios creó al hombre, He also put man in his natural habitat. también puso al hombre en su ambiente natural. He said that God said, "Let us create man in our Dios own dijo, image." hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra So semejanza. first you need to understand that you were created by family, Así que primero tienes que entender que fuiste creado por una familia, a Father, a Son, and a Holy Spirit, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, to be in family, para estar en familia, to live from family, vivir desde la familia, to represent family. representar la So familia. He said, "Let us create man in our own image." Él dijo, hagamos al hombre a nuestra propia imagen. Can I tell you something today? ¿Puedo decirles algo hoy día? You look like your papa. Ustedes se ven como su papá, You look good. se ven bien. And not only that, but He put you in your natural habitat. Y no solo eso, sino que te puso en tu ambiente natural. The Bible said God leaned down La Biblia dice que Dios and He se got real close. inclina He got real close to our y face. se acerca a nuestro rostro. And He went, Se acercó a nuestro rostro y sopló. and He breathed His breath in us to create Y life. sopló su aliento de vida sobre nosotros. Your natural habitat Así que tu ambiente natural is to live in the breath of God. es vivir en el suspiro de Dios. That His breath is your life. Que su aliento sea tu vida And anything outside of that y que cualquier cosa fuera de eso is a lie. es una mentira. You're meant to live in Him Se supone que vivas en and for Él Him to live through you. y dejarle a Él que viva a través de ti. And the entire planet is waiting for us to Y get this todo el one. planeta está esperando para por nosotros. Can you stand with me? ¿Pueden pararse, ponerse de pie? Band? Yeah. I'm telling you, Les digo, this changes everything. esto cambia todo. When we start thinking this way, Cuando nosotros empezamos a pensar de esta manera,
When we know we have a loving Father, Cuando sabemos que tenemos un Padre amoroso, He's not going anywhere. que Él no se está yendo a ninguna parte, He's always here for us. que siempre está aquí para nosotros, He's our source. que Él es nuestra fuente, He's a good Father. que es un buen Padre, He doesn't punish us with distance. que no nos castiga con distancia, He always stays close. siempre está cerca. As Leif says, Como dice Leif, you get an A+ before you ever take the test. que sacaste un 7 antes de dar la prueba. God loves you and He's in a good mood. Dios te ama y está de buena. Is that good news? ¿No son buenas noticias eso? I want you to put a hand on your heart right now. Quiero que pongas tu mano en tu corazón ahora. Oh. We sang the song, Your Love Never Fails. Cantamos esa canción que dice que su amor nunca falla. And I'm telling you, with this in mind,